Hola, yo soy Dulce y esta es mi exposición para el módulo 502. La selección de personal en el sistema tradicional. La selección de personal es una actividad de comparación o confrontación, de elección, filtro o clasificativa. Su tarea es escoger entre los candidatos aquellos que tengan mayores probabilidades de adaptarse al puesto y desempeñarlo bien. El objetivo principal es escoger y clasificar a los candidatos. El reclutamiento es una actividad de divulgación. Se utiliza para llamar la atención o invitar a los candidatos. Le corresponde atraer mediante diferentes técnicas de comunicación a aquellos que cumplan con los requisitos mínimos que exige el cargo. Su objetivo es suministrar la materia prima, es decir, a los candidatos. La selección de personal se enfoca en resolver dos problemas: la adecuación del hombre a cargo y su eficiencia. Por lo que, basándose en las características, conocimientos y habilidades de cada individuo, busca dar un diagnóstico y un pronóstico de esas variables. La selección es un proceso de comparación entre dos variables principales: los requisitos del cargo y el perfil del candidato. La decisión de aceptar o rechazar candidatos es del organismo solicitante. Se le llama decisión de staff. El proceso de selección de personal implica tres modelos: el de colocación, cuando solo hay un candidato para una vacante que debe ser ocupada por él sin objeción; el de selección, cuando hay varios candidatos para una vacante, que se comparan los requisitos con los perfiles de cada candidato y se van eliminando del proceso los menos adecuados. El modelo de clasificación es cuando hay varios candidatos y varias vacantes disponibles. Cada candidato se compara con los requisitos de cada vacante y es ubicado en el más adecuado. Las bases para la selección. La recolección de información. Esta se puede hacer de 5 maneras. La descripción y el análisis del cargo. Los requisitos y características que debe poseer el aspirante al cargo. Es un inventario de aspectos intrínsecos, lo que contiene el cargo, y extrínsecos, los requisitos que debe cumplir el aspirante. La aplicación de las técnicas de incidentes críticos es cuando los jefes directos identifican las características deseables y no deseables en los candidatos a ocupar su puesto. Esta suele prestarse a interpretaciones de cada jefe, por lo que no es muy útil. El requerimiento de personal es cuando se verifican los datos consignados en el requerimiento, especificando los requisitos y las características del aspirante al cargo. Todo el proceso de selección se basa en estos datos. Cabe aclarar que el análisis y descripción de puestos nos brinda la información necesaria sobre los requisitos a un puesto. Las técnicas de selección nos dan la información sobre el perfil. El análisis del cargo en el mercado se hace cuando se trata de un cargo nuevo. La empresa tiene la opción de verificar el contenido, los requisitos y las características de los ocupantes de dicho cargo en empresas semejantes con cargos similares. A partir de toda esta información se elabora una ficha profesiográfica que contiene las características psicológicas y físicas necesarias para que el aspirante pueda desempeñar el cargo de forma satisfactoria. Una vez obtenida toda esta información, se lleva a cabo la elección de técnicas de selección más adecuadas para conocer y elegir a los candidatos. Estas técnicas se clasifican en 5 grupos. Las entrevistas, que pueden tener o no formato preestablecido, es decir, pueden ser dirigidas o no dirigidas. Las pruebas de conocimientos o capacidad, que pueden ser generales, es decir, de cultura general o de idiomas, o específicas, cuando son de cultura profesional o de conocimientos técnicos. Las pruebas psicométricas pueden ser de aptitudes generales o específicas. Las pruebas de personalidad, que pueden ser expresivas, como las de psicodiagnóstico, proyectivas, como el test del árbol de Rorschach o el TAT, y los inventarios de motivación, frustración y de intereses. Las técnicas de simulación, como el psicodrama o los juegos de roles, y podemos elegir una o más técnicas para cada caso.
La entrevista de selección es la más utilizada a pesar de que es subjetiva e imprecisa. Es muy útil para establecer relaciones de causa-efecto y para observar el comportamiento frente a determinadas situaciones. Para mejorar el grado de validez, se entrena a los entrevistadores para eliminar sus barreras o prejuicios, para que establezcan una mejor comunicación con el entrevistado, que eviten generalizar o hacer preguntas capciosas, y el fin es volverlos más objetivos. Las entrevistas se pueden clasificar en estandarizadas, que son aquellas en las que se realizan preguntas estructuradas, cerradas o dirigidas, es decir, preguntas que se elaboraron con anticipación y con respuestas también previamente establecidas, como las de opción múltiple. Con esto se evita que el entrevistador tenga que improvisar los temas. Las entrevistas estandarizadas solo en cuanto a la pregunta, son aquellas que permiten la respuesta libre. Las entrevistas dirigidas en cuanto a las respuestas. No son específicas las preguntas, sino el tipo de respuesta deseada, y estas se irán dirigiendo por el entrevistador. La entrevista no dirigida es totalmente libre. Su desarrollo y orientación dependen del entrevistador. Las etapas de la entrevista son: preparación. Esto se refiere a que la entrevista debe ser planeada para determinar los siguientes aspectos: los objetivos, o lo que se pretende con ella, el tipo de entrevista adecuado para alcanzar esos objetivos, la lectura preliminar del currículum. Todo esto para tener lista la mayor información del candidato y del cargo, y así poder comparar lo que el cargo exige y lo que el candidato ofrece. El ambiente. Se debe preparar el ambiente físico y psicológico para que la entrevista se lleve a cabo en un ambiente cómodo, libre de ruidos o de interrupciones y con un trato ameno y cordial. El desarrollo de la entrevista es un proceso dinámico en el que ambos actores obtienen la información que desean mediante el intercambio de datos sobre el puesto y el candidato. Requiere de retroalimentación y es importante el contenido de la entrevista, es decir, la información que proporciona el candidato sobre sí mismo y el comportamiento del candidato, que son las características de su personalidad. La entrevista debe ser objetiva y durar el tiempo necesario, el cual varía dependiendo de cada candidato. La terminación debe ser cortés. El entrevistador debe dar una señal clara para indicar que la entrevista terminó y, sobre todo, debe dar información sobre cómo continuará el proceso de selección y cómo será contactado el candidato para conocer los resultados. La evaluación del candidato iniciará inmediatamente después de que el candidato salga del lugar. Las pruebas de conocimiento son utilizadas para evaluar de forma objetiva el grado de conocimientos profesionales o técnicos que exige el cargo y los adquiridos por el candidato. Estas se pueden clasificar en cuanto a la manera de aplicarlas. Las orales son aplicadas mediante preguntas y respuestas específicas. Las escritas se aplican en organizaciones o escuelas para medir el conocimiento adquirido. Las de realización se aplican mediante la ejecución de un trabajo o tarea, como por ejemplo taquigrafía, manejo de vehículos o fabricación de piezas. También se pueden clasificar en cuanto al área de conocimientos abarcados, como generales, que son las que nos dan nociones de cultura general, o las específicas, que indagan los conocimientos técnicos relacionados con el cargo. La clasificación en cuanto a la manera en que se elaboran pueden ser tradicionales, del tipo discursivo o expositivo. Estas pueden ser improvisadas y miden la profundidad de los conocimientos, pero solo una pequeña parte de estos. Las pruebas objetivas se estructuran en forma de exámenes y se les denomina test. Pueden ser de alternativa simple como el verdadero o falso o el sí no, de espacios abiertos para completar, de selección múltiple, de ordenamiento o apareamiento y permiten medir la extensión y amplitud de los conocimientos. Estas se aplican y se clasifican de forma rápida y sencilla. Las pruebas psicométricas se aplican para conocer el desarrollo mental, las habilidades, aptitudes, conocimientos, etc. de una persona. Son una medida objetiva y estandarizada y presentan dos características importantes: validez y precisión. Las pruebas de personalidad reciben el nombre de psicodiagnóstico. Sirven para evaluar distintos rasgos de la personalidad, ya sean los determinados por el carácter, que son adquiridos o fenotípicos, o por el temperamento, que son heredados o genotípicos. Como habíamos mencionado, estas pruebas
pueden ser expresivas como el PMK, las proyectivas como el test de Rorschach, el TAT o la prueba del árbol de Koch, y los inventarios de intereses o motivaciones, y requieren de la participación de un psicólogo para aplicarlas e interpretarlas. Las técnicas de simulación son básicamente dinámicas de grupo. Entre estas podemos encontrar el psicodrama y el juego de roles, que sirven para analizar o diagnosticar esquemas de comportamiento, ya que podemos observar cómo actúa una persona cotidianamente. La evaluación y resultados se miden mediante una estructura de costos. La eficiencia del proceso se mide mediante los costos de personal, que incluyen los salarios, beneficios sociales y el tiempo de quienes administraron o llevaron a cabo el proceso de selección. Los costos de operación, que incluyen las llamadas telefónicas, telegramas, correspondencia, honorarios profesionales y de servicios, anuncios en medios de circulación, gastos de exámenes médicos, entre otras cosas. Y los adicionales, que pueden incluir el costo de equipos de software, hardware, mobiliario, inmobiliario, etc. Eso es todo. Gracias.